Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy la doctora Marlene Rentería, cirujana plástica certificada. Y bueno, antes que nada quiero darles las gracias al Botiquín MX por este espacio, en donde vamos a hablar de una de los temas más comunes, de una de las cirugías que más se realiza, que es la blefaroplastía. Sí, es un nombre bastante complicado, pero ahora les voy a explicar de qué se trata. Es una cirugía en donde se va a quitar el excedente de piel, tanto del párpado superior como del párpado inferior. Hay distintas técnicas para poder realizar este tipo de procedimientos de acuerdo a cada uno de los pacientes y a la cara de cada paciente que viene con este problema. El tipo de blefaroplastía se va a realizar ya sea quitando el excedente de piel del párpado superior, y en el párpado superior hay dos bolsas grasas, en la parte interna y en la parte media, y en el párpado inferior hay tres bolsas grasas, la interna, la del medio y la externa. Aquí está dividida por un músculo que es el oblicuo inferior. Y bueno, este tipo de cirugía se le va a realizar a los pacientes que tengan ptosis palpebral. La ptosis palpebral significa cuando tienen caído el párpado, cuando tienen excedente de piel. Este tipo de cirugía es recomendado para este tipo de pacientes. Se va a realizar en quirófano. Es muy importante realizar este tipo de cirugía en quirófano, ya que me he encontrado en algunos sitios web en donde cirujanos que no son cirujanos plásticos certificados lo realizan en consultorio con tal de disminuir un poco el costo. Es recomendable sí realizarlo en quirófano. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar monitorizado y tiene que estar sin dolor y con todas las precauciones de guardar la seguridad del paciente. En cuanto a los cuidados preoperatorios de esta cirugía, van a ser varios. Primero que nada, el paciente es una cirugía electiva, es decir, no es una cirugía entre la vida y la muerte, por lo cual el paciente tiene que entrar en óptimas condiciones a quirófano. Si es un paciente de más de 40 años, nos marca la norma oficial mexicana que tiene que tener una valoración preoperatoria por un internista, laboratorios y un electrocardiograma. Esto para seguridad del paciente y seguridad de que el paciente no va a presentar ningún problema tanto en el periodo prequirúrgico, en el transquirúrgico o en el postoperatorio. El paciente tiene que tener mucho cuidado con medicamentos, sobre todo con la familia que se llaman AINES. Los AINES son el ketorolaco, ibuprofeno, todo este tipo de medicamentos generan que la sangre se haga como más liviana y que favorezca el sangrado, además del ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Este tipo de medicamentos se tiene que suspender una semana antes de la cirugía. También es importante que si el paciente fuma, suspenda el tabaquismo por lo menos 15 días antes de la cirugía. El tabaquismo lo que genera es que los vasos sanguíneos tengan mucho mayor presión en el torrente sanguíneo y favorecen también el sangrado, tanto dentro de la cirugía como en el periodo postquirúrgico, y nos pueden desencadenar complicaciones graves. El tipo de anestesia que se ocupa durante esta cirugía depende mucho del paciente. Si es un paciente tranquilo, un paciente cooperador, se puede realizar con anestesia local y con sedación. La sedación es un medicamento que se pone por la vía intravenosa y que es como si les dieran como 5 shots de tequilas y están como, no saben bien qué pasa, pero no tienen dolor. Este tipo de anestesia se puede utilizar en este tipo de pacientes que son cooperadores, tranquilos, que no están ansiosos. Ahora, si es un paciente que está ansioso, que está muy intranquilo por la cirugía, entonces se opta por la anestesia general. Y es muy importante estar viendo los parámetros tanto de frecuencia cardíaca como de tensión arterial durante este procedimiento. Por eso es muy importante que sí se realice en quirófano. En cuanto a los cuidados postoperatorios, bueno, el paciente por lo menos 7 días va a tener que estar tranquilo en casa, va a estar sin fumar, obviamente, por lo menos un mes después de la cirugía, y pues únicamente se le permite pues ver películas, leer. No se permite, por ejemplo, hacer esfuerzos como cargar al bebé o cargar cosas, hacer esfuerzos, hacer actividades extenuantes como jugar fútbol. Este tipo de cuestiones no se pueden realizar por lo menos 30 días después de la cirugía, ya que lo que más que hay que cuidar es que el paciente no vaya a presentar sangrado posterior a este procedimiento. ¿Quiénes se pueden realizar esta cirugía y quiénes no? Los pacientes que se pueden realizar esta cirugía son pacientes que tengan ptosis palpebral, es decir, que es caída del párpado o exceso de piel, o inclusive que tengan bolsas en los ojos. Hay personas que inclusive son muy jóvenes. Mi paciente más joven ha tenido 38 años
y la he operado de una blefaroplastia inferior. Toda su familia del lado paterno tenían muchas bolsas en los ojos y ella, a pesar de ser joven, ya presentaba esta manifestación. Para este tipo de pacientes se le puede ofrecer una cirugía que se llama una blefaroplastia transconjuntival, que es a través de la conjuntiva, que es lo rosita que se ve del párpado cuando se vierte, y por ahí se pueden resecar las bolsas grasas, o bien por medio del electrocauterio se deshidratan las bolsas grasas y con esto ya no se ve la bolsa del ojo o la piel toda protruida a través de los años. En cuanto al tiempo de recuperación, para que nosotros podamos ver unos resultados como tal, van a tener que pasar 3 meses porque la piel y los tejidos se inflaman, y a partir de los 3 meses es que podemos ver ya el resultado. Aquí, por ejemplo, podemos ver el cambio tanto del párpado superior como del párpado inferior, en donde se han quitado las bolsas grasas del párpado, de ambos párpados, y se quita un exceso de piel. Y en este tipo de paciente, a ella fue una blefaroplastia transconjuntival, es decir, no se le tuvo que abrir la piel del párpado inferior, pero del párpado superior sí. La cicatriz queda muy oculta. Eso es algo muy importante que me preguntan mucho desde los pacientes. La cicatriz queda oculta en la línea normal que ustedes tienen, la arruguita normal que tienen del ojo. Ahí es donde queda justo la cicatriz, por lo cual es poco visible. Esta paciente que les acabo de mostrar ahorita, justo le tomé la foto así porque llevaba 17 días de postquirúrgico y la cicatriz prácticamente ya no se le ve. También es muy importante los cuidados postoperatorios. Yo les mando medicamentos que les ayudan a desinflamar y a que no tengan tantos moretones en el periodo postquirúrgico, para que el resultado lo puedan ir viendo con menos tiempo. ¿Esta cirugía va a afectar a la vista? No. Si es realizada adecuadamente, al contrario, va a favorecer el campo visual, porque muchas de estas personas que tienen la ptosis palpebral, que les comento que es el exceso de piel o la caída del párpado, generalmente están haciendo maneras compensatorias de poder abarcar todo el campo visual. ¿Qué es esto? Bueno, son los pacientes que de repente están subiendo las cejas para poder leer, o bien que levantan la cara para poder leer un texto, para poder ver cualquier cosa. Eso puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque el párpado superior llega hasta las pestañas y les obstruye la vista, por lo cual a este tipo de pacientes les va muy bien posterior a la cirugía. Sí hay otras alternativas en cuanto a tratamiento, pero de acuerdo al grado de laxitud de piel que tengan. Hay una clasificación de ptosis palpebral en donde se determina qué tipo de cirugía tiene que ser para cada quien. Pero si es una ptosis leve, es decir, una laxitud de piel que es muy pequeña, a este tipo de pacientes se le puede ofrecer colocarles toxina botulínica en consultorio. Este tipo de medicamento lo que va a generar es que se puede poner un punto en esta zona y va a jalar un poquito hacia la zona frontal. Con esto podemos generar que el párpado se abra y que el campo visual aumente. El contra, o sea, lo malo es que solamente nos va a durar 6 meses este efecto, cuando más. Otro tipo de alternativa a la cirugía cuando es una ptosis leve, se puede ofrecer aplicación de células madre, lo cual se puede generar tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. Va a generar retracción de la piel y formación de colágeno tipo 1 y tipo 3. Es muy importante la valoración preoperatoria de los pacientes, ya que hay pacientes que únicamente requieren la blefaroplastia, o bien hay pacientes que requieren inclusive una suspensión frontal. La suspensión frontal es una cirugía en donde está a través del cabello, se hace una incisión y se retira un poco de piel, donde se logra tensar el músculo frontal. Si es un paciente que tiene debilidad del músculo frontal, le va muy bien con el tratamiento conjunto, ya sea de la blefaroplastia junto con la extirpación del exceso de piel. Es importante el chequeo por un oftalmólogo. Sí es importante que se realice un examen del campo visual, es decir, que no tengan algún otro padecimiento aunado, como miopía, astigmatismo. Sí se puede operar con este tipo de alteraciones.
pero sí es importante separar ambas cosas y que de tanto uno como otro padecimiento estén totalmente vistos y valorados por el especialista. Esta cirugía va a durar poco, depende de la técnica que se vaya a utilizar, pero aproximadamente va a durar de 1 a 2 horas. Se va a estar registrando en todo momento y monitorizando los signos vitales y generalmente este tipo de pacientes pueden ir a casa después de la cirugía al recuperarse un poco. Esto depende mucho de cómo haya estado en el tiempo transquirúrgico, si no le subió la presión, si estuvieron controlados de todos sus signos vitales, pueden ir y dormir en casa. Lo que yo les recomiendo es que duerman con 2 almohadas, esto va a favorecer que no se inflamen tanto y que estén colocándose fomentos fríos o bien de estos antifaces de gel para favorecer que se desinflamen más los tejidos. Es importante que en el periodo postquirúrgico vamos a guardar reposo de todo tipo de actividad, es decir, si el paciente jugaba básquetbol, béisbol, este tipo de cosas no lo van a poder hacer durante 30 días. Nadar tampoco es una actividad que van a poder realizar porque el nadar va a generar que la cicatriz se pueda llegar a abrir y entonces sí se hagan visibles las cicatrices. Es importante también recalcarles que las cicatrices quedan muy ocultas en el ojo. Es de las cirugías que pocas veces se da cuenta, a menos de que te vea otro cirujano plástico, pero es una cirugía que queda muy oculta ya que queda en el pliegue justo del ojo e igualmente yo les mando algunos ejercicios con presión y con cremas en esa parte para que aún sea menos visible este tipo de cicatriz. Y pues bueno, les quiero agradecer nuevamente al Botiquín MX por este espacio y les voy a dejar aquí mis cuentas. Yo estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter. Me pueden encontrar como @marcirugía y estoy aquí en el Hospital Sedna en el consultorio 819. Igualmente, si quieren preguntarme alguna cosa, se quedaron con una inquietud, me pueden escribir aquí comentarios en este mismo video. Muchísimas gracias.